Teleamigas y teleamigos, a Rectoría en Teleamiga Internacional y como siempre, trayendo a la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, a las personajes más importantes de la política, de la economía, de la cultura a nivel nacional e internacional. El día de hoy llamamos a Rectoría a una de las líderes políticas más importantes que ha tenido sin lugar a dudas la historia reciente de Colombia. Fue ministra de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos, alcaldesa encargada de Bogotá, auditora general de la República y una hoja de vida que todos pueden consultar. Le quiero dar la bienvenida a la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, a la doctora Clara López. Clara, bienvenida. Señor rector, qué gusto saludarlo. Encantado de tenerla por acá. No, yo muy feliz de ver este extraordinario cuadro que tiene usted aquí, tallado con manos expertas artesanas, muy hermoso. Bienvenida, bienvenida. ¿Ya había venido a la Rectoría de la universidad? ¿Sabe que no? He estado muchas veces en la universidad, pero aquí al Salón de la Rectoría, la primera, y espero que me trate con condescendencia. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Bueno, doctora Clara, primera pregunta que tengo que hacerle y es para todas nuestras teleamigas y teleamigos. Hoy en día, porque a veces, y yo recuerdo siendo aún más joven, que uno veía a Clara López por un lado y Clara López por otro lado, y las campañas y una cosa, muchas denuncias además importantes que destaparon muchas cosas difíciles en Colombia y que a mi generación le tocó pues verlas. Pero ¿quién es Clara López hoy en día? ¿Quién es? ¿Qué le puedo decir? Yo soy una mujer de mucho carácter, una mujer que se ha esmerado porque así lo quiso mi padre, en una formación académica muy profunda, que desde chiquita en mi casa me inculcaron el valor del servicio. Mi madre decía, mira, mijita, tú eres una mujer muy privilegiada y tienes que recordar que eso no se debe a nada distinto al azar. Y el privilegio se paga con servicio. Entonces yo siempre estudié y me esmeré y me formé en Estados Unidos, finalmente mi universidad, para regresar a Colombia a dedicarme al servicio público. Y eso es lo que he hecho de distintas maneras a lo largo de mi vida, repartiéndome entre la academia, el servicio público y ahora la política. Pero usted termina, si mal no recuerdo, el bachillerato, supongo el famoso high school en los Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. ¿Y fue en un internado? En un internado. Yo me fui de 14 años. ¿A un internado? A un internado de un colegio de señoritas que se llamaba, o se llama, The Madeira School for Young Ladies. Es un colegio que queda... No, pues ahí ya van los López a estudiar, perdóneme que le diga. Es un colegio que queda en las afueras de la ciudad de Washington, un colegio de élite, sin lugar a dudas, una élite académica muy fuerte, porque fíjense que era un colegio de muy particulares características. La mitad de las niñas eran becadas. Entonces, al lado de las niñas de la sociedad norteamericana, que pagaban doble matrícula, estaban las niñas aventajadas académicamente que el colegio formaba en una horizontalidad y una actitud democrática verdaderamente profunda. O sea, unas pagaban más para de alguna manera subsidiar a las otras, pero era un colegio privado. Un colegio privado en que estaban prohibidas las pieles, las joyas, las ostentaciones. Uniformidad. Uniformidad absoluta, no había premios. La única ventaja que tuve yo en ese colegio, me recuerdo, es que yo era bajita, porque las norteamericanas son bastante más altas. Entonces me tocaba siempre en las primeras filas porque nos ordenaban por estatura. Entonces usted era de primera, ¿no? Pues no primera, pero por ahí entre las primeras. Oiga, y de ahí va a estudiar economía en la Universidad de Harvard. Así es. Yo me gradué en el Madeira School, hice mis solicitudes a las universidades y me tocó escoger entre Harvard y Stanford, entre el oeste norteamericano, claro. East and West. Y el East. Y la verdad, pues me fui a Harvard porque no solamente el prestigio, sino porque tenía una ventaja adicional. Es que allá estudiaban mis hermanos. ¿Usted se sentía bien? Me sentía acompañada. Es que la soledad de ese colegio no se la deseo a nadie. Pero bueno, supongo que eso la habrá formado, ¿no? Sí. Como toda una lady. Me tocó algo que es bueno aprenderlo, pero es muy duro. Y es que uno tiene que vivir con sus propias decisiones. La verdad, mi papá no me quería enviar al colegio. Él había mandado a mis dos hermanos mayores. Pero yo le dije, ¿pero por qué esa desigualdad? ¿Cómo así que mis hermanos se van al colegio y a mí no me dan esa oportunidad? Y me dijo, no, mijita, tú
si eso es lo que tú quieres, lo Vas. organizamos. Y cuando llegó el cable de aceptación, me lo entregó y me dijo, ve y lo contestas. Y la verdad es que yo ya con el cable en la mano, Como que la pensó. como que la pensé mucho, pero de todas maneras me fui con César Díaz, el conductor de la casa a Telecom en esa época, y escribí mi telegrama en varias copias, y eso no tuvo regreso. Y ya se fue a Harvard. Me fui primero a Virginia y después a Cambridge, en Harvard. Y allá en Harvard también era activista estudiantil y demás. Yo empecé mi activismo en el colegio. Me tocó la época de los derechos civiles, usted recordará. Affirmative action. No la época de Martin Luther King y de todo ese esfuerzo norteamericano de vencer el Civil Rights apartheid Movement, que ellos digamos. tenían, el racismo más acendrado. Entonces, cerca de nuestro colegio vivía Robert Kennedy y él siempre invitaba a muchachas del colegio a actividades que se hacían en su casa, y en una de esas actividades, que era en el Día de Acción de Gracias, conocía a mucha gente de su staff y un grupo de religiosos que ayudaban a inscribir a los afroamericanos en el censo electoral, porque siempre era que les ponían muchas dificultades. Y era un derecho, lo que pasa es que no Era lo un podían ejercer. derecho, no, entonces tenían que mostrar que sabían escribir. Entonces, como ya no podían exigirles que mostraran que sabían escribir, les ponían a llenar un formulario, y el que no llenaba el formulario No podía votar. no podía votar. Entonces, yo desde los 14, 15 años me dedicaba mis sábados, que entrábamos a la ciudad, las compañeras mías, a hacer compras, a ver museos, a estar con amigas, y yo me iba con las religiosas a enseñarle a los afroamericanos a llenar el formulario para que se pudieran inscribir a votar. Mejor dicho, desde muy pequeñita. ¿Sí? ya acti- Nada que me indigne más que ese racismo tan espantoso y la injusticia que uno veía, porque allá el racismo de verdad es algo espantoso. En los días que yo llegué había baños separados para las mujeres blancas y las mujeres negras, y yo me fui metiendo al baño de los afros y me fueron regañando. No, una cosa verdaderamente espantosa. Y luego en Harvard sigue un activismo político y demás. En Harvard empezó mucho en la universidad el activismo en contra de la guerra del Vietnam. Muchos de los graduados de la universidad que les habían dado un aplazamiento del servicio militar entraban al servicio militar, se iban a la guerra, y nosotros oíamos sonar la campana cada vez que ponían una placa en el salón de memoria para conmemorar la muerte de uno de los exalumnos. Eso fue generando un movimiento, un rechazo muy grande, una guerra que nadie entendía cuál era la causa ni cuál era el objetivo. Entonces yo hice parte de esa gran movilización en Estados Unidos en contra de la guerra del Vietnam, que llegó a manifestarse en la universidad como la expulsión que logramos con la movilización estudiantil de un programa para el entrenamiento de los oficiales de la guerra en el campus universitario. Nosotros dijimos, no, autonomía universitaria, que las instalaciones del ejército las pongan en otra parte, pero no en el suelo del campus. Y pedimos adicionalmente, Harvard tiene un patrimonio inmenso, inmenso. Lo tiene invertido en acciones de muchas empresas importantes. Y exigimos que sacara todas sus inversiones de las compañías que hacían negocios con Sudáfrica, que en esa época vivía el apartheid peor que el que había tenido los Estados Unidos. Y lo lograron. Logramos ese segundo. Teníamos una tercera demanda: igualdad de salarios para mujeres y hombres, y para los trabajadores afros y los trabajadores blancos. Se logró el segundo, pero el de igualdad de las mujeres no, eso creo que todavía no se ha llegado. O sea, hombres blancos y negros llegaron igual, pero las mujeres déjenlas ahí quieticas. Más bajito que los hombres siempre. Bueno, ¿y cuándo regresa entonces a Colombia? ¿Nunca se nacionaliza norteamericano? No, nunca. ¿Y cuándo regresa entonces a Colombia? Inmediatamente después del grado me regreso a Colombia y empiezo a buscar trabajo. Empecé mi trabajo como economista. Me ofrecieron 2 buenos puestos. No, pues viniendo de Harvard en esa época creo que era la única, ¿no? Uno en el First National City Bank, de asesora del presidente del banco, y una como humilde economista en la AID, buscando organizar los préstamos sectoriales para agricultura, para salud, para educación. Entonces preferí ese trabajo
y de ahí salí a trabajar con el doctor Alfonso López en su campaña presidencial. Y luego en el gobierno del doctor Luego López. en el gobierno del doctor López, creo que ahí fue donde terminé mi educación de verdad. Porque uno sale de la universidad pues muy Cree que se teórico. las sabe todas, a No, veces. uno no sabe nada. Nada. Entonces me tocó mi primera sesión de la Junta Monetaria. El doctor Francisco Ortega, que posteriormente fue gerente del Banco de la República, era uno de los asesores de la Junta Monetaria. Y era un hombre muy hospitalario, muy buena gente. Entonces yo como a la tercera, cuarta junta me atreví a ir a golpearle y le dije, mire, doctor Ortega, tengo un problema muy serio. Me dice, ¿cuál es? Le dije, es que yo no entiendo esos cuadros que usted saca ahí, por favor, enséñeme un poquito. Y la verdad Pero vengo de Harvard. Sí, pero es que una cosa es la teoría y otra Sí, cosa es la claro, práctica. claro. Es que de la teoría a la práctica hay una distancia enorme. Claro. Entonces, eso fue una educación superior extraordinaria porque fue aprender la aplicación de toda la teoría en la práctica real del diseño de la política monetaria, de la política cambiaria. En el COMPES yo hacía funciones de seguimiento de las decisiones del COMPES. Descubrí cómo era difícil mover la mole del Estado. Me recuerdo todavía, me fui una vez a Sincelejo a verificar cómo se estaba aplicando la política del desarrollo rural integrado que implicaba tasas reducidas de interés de la Caja Agraria para el crédito campesino. Entonces golpeé en la oficina del gerente de la Caja Agraria en Sincelejo y me recibieron y me dieron tinto y me espero, ¿y cuándo llega la doctora? No, la doctora soy yo. Ya se imaginarán, ¿no? Una muchachita pues no tenía cara de doctora y claro, yo no era doctora, yo era economista nomás. Pero entonces mirando le dije, pero vengo a ver, la política del COMPES, sí, pero nosotros cómo vamos a bajar las tasas de interés si no ve que el PIG del banco es por cuenta, de las sucursales por cuenta mía. Entonces regrese a la presidencia, al palacio, a decirle, mire, doctor López, allá no copian lo que deciden aquí en este escritorio. Eso allá no pega. Eso allá no pega. Entonces fue una lección muy grande de cómo generar espacios de gestión en la administración pública para que lo que se hace se cumpla. Oiga, ¿y eso de ser familiares? Bueno, eso de ser familiares fue lo que finalmente, ya en retrospectiva, me llevó al nuevo liberalismo. Y yo quería hacer política, pero imagínense, la sobrinita pálida, como me decían. Porque hoy en día ya ni modo tener una secretaria privada que sea sobrino, eso ya está prohibido. En esa época y en muchos lugares del mundo, esos cargos muy del equipo cercano del presidente pueden ser familiares. Eso no es tanto nepotismo. Lo que pasa porque es que aquí prohibieron todo. A mí me sacaron, por ejemplo, de una lista que mandó la Universidad de Harvard, por ejemplo. No es que me sacaron de ahí, sino que yo figuraba, ¿no? De que yo tuve una tesis muy laureada dirigida por Albert Hirschman. Que pasó varias temporadas aquí. Yo me gradué magna cum laude, eso es como graduarse entre los primeros 5 o 10 del curso, no te les sé decir, porque tampoco es que cuenten milimétricamente. Pero ¿no le parece que a veces exageramos con eso? Si usted tiene un familiar, es que no lo puedo voltear ni a mirar en el Estado porque ya le caen encima todo. Es por los abusos del pasado, es por los abusos del pasado, y yo creo que en eso es mejor pecar por exceso que por defecto. Pero le quiero decir que en la política yo dije, imagínense, ¿qué tal yo en el Partido Liberal? Y a mí que me trataban cariñosamente como la sobrinita pálida. Dije, no, le tocó irse. Me va a tocar que todo lo bueno mío dicen que lo hizo el tío y todo lo malo de él me llueve como por encanto. Entonces pedí ingreso en el nuevo liberalismo, donde no querían al doctor López, donde lo rechazaban, donde de verdad el Partido Liberal no tenía cabida, a pesar de que posteriormente convencieron al doctor Galán de regresar al Partido Liberal. A un barco más grande. Sí, pero yo me quedé afuera. Yo dije, no, a mí no me van a reendosar al Partido Liberal, entonces yo en esa aventura no acompañé al doctor Galán. Le tengo unas fotos. Cecilia Obregón Rocha, Mauricio y Eduardo. ¿Qué recuerdos le trae? Mire, ahí se la tengo. ¡Qué belleza! Yo me recuerdo cuando me tomaron esa foto. ¿Ah, sí? Sí, porque el fotógrafo tenía una jaulita con un pajarito adentro para que yo me viera. Sí. Bueno, ¿y sus hermanos? Y mis hermanos, Mauricio, que es el que me sigue, que está en la mitad, y Eduardo, que es el mayor, el pater familias. Esa es la protección que
que me dejaron mis padres. Yo con mis hermanos tengo una relación de mucho afecto, de mucha solidaridad. Yo no sé qué habría hecho en la vida sin ellos. ¿Y siguen siendo muy unidos? Oh, siempre, siempre. Ese balón no era nuestro, ese debía ser del fotógrafo. Bueno, y le tengo otra. Aquí está usted. Mire, ahí está la sobrinita pálida. La sobrinita pálida en el Palacio Presidencial. Yo fui secretaria económica del presidente Alfonso López, donde hice mi doctorado en Colombia. Bueno, le cuento una cosa. Mi abuela, Gloria Espinosa Parga, siempre apoyó al doctor López, siempre en todo momento. De hecho, él la nombra en la Junta Directiva del Bienestar Familiar en su momento, porque él fue profesor de toda una generación. Sí, y ahí cuento, cuando fuimos a la campaña en el Tolima, conocí a Lord Parga, que tenía que ser algún pariente. Familiar nuestro, claro que sí. Lord Parga, parecido a mí, solo que él no aprendió a hablar español bien. Él hablaba. Nació en Croydon. Él nació en Inglaterra, Sí, se allá en educó Croydon, allá y llegó ya de grande a aprender español en el Tolima. Y siempre con su acento. Y siempre con su acento English. Y Lord Parga, de hecho, la biblioteca de la Universidad del Tolima se llama Rafael Parga Cortés. Rafael Parga. ¿No? Eso es una cosa. Le tengo otra. Con Fidel Castro Imagínese. en Cuba. Ese fue en el encuentro de la deuda externa. Que imagínense que yo le hice un cuestionamiento al comandante Fidel, porque un poco el ambiente era que había que repudiar la deuda externa. Entonces yo dije que a mí me parecía mucho más centrada una tesis que había expuesto Alan García en el Perú en esa época, que era la crisis de la deuda externa del continente a mediados de los 80, y lo que había dicho el presidente de Perú era que él iba a pagar la deuda, pero más despacio, entonces que iba a destinar solo el 20 o el 30% de los ingresos por exportaciones al pago de la deuda y no repudiarla, que eso era salirse uno de la comunidad internacional. Entonces le planteé a Fidel y dije, pero usted está proponiendo lo mismo para Cuba, no pagar la deuda externa. Entonces él le pareció que mi propuesta y mi ponencia merecía examen y respuesta. Entonces me llamó en la clausura a sentarme a su lado en la mesa principal a que le volviera a hacer las preguntas y las respondió en 4 largas horas. Oiga, ¿y usted siente alguna cercanía, digamos, de la historia familiar con Fidel? Fidel también de una familia muy prestante, varios miles de hectáreas en Cuba que él expropia después de la revolución. Termina siendo un revolucionario, pero porque fue un privilegiado. ¿Usted siente alguna cercanía en ese sentido? ¿Usted ha sido una privilegiada revolucionaria de alguna manera también? Seguramente. Hay mucha gente que de verdad comparte esos principios que me inculcaron desde muy niña. Es que de verdad en unos países como los nuestros, con tanta desigualdad, uno tiene 2 caminos en la vida, o el servicio público o los negocios. Y dije, no, lo mío es el servicio público, y uno se mete en el servicio público. Y de verdad, yo a lo largo de mi vida, yo digo, yo no me he cambiado de posición. Es que el país de más en más se le olvida a la gente humilde, los pobres, la opción por los pobres, que tanto enseña el Evangelio y la Iglesia. Y la verdad que la hermandad con esos principios, uno se la veía a Fidel. Fidel de verdad, con toda la satanización que le han hecho, era un hombre consagrado a los pobres. Oiga, le tenía esta pregunta para más adelante, pero la voy a hacer de una vez. ¿Usted es profundamente católica? Profundamente, profundamente católica, y le quiero decir cuál es mi parroquia, el voto nacional, porque allá uno comparte la misa con la gente más pobre y más excluida de nuestra sociedad. Pero usted es de Rosario, alguien me dijo. Dices de rezar el rosario. De rezar el rosario. Ah, no, pues yo rezo todo, yo me sé todas las formas y todo, pero mi oración siempre es de dar las gracias en privado. ¿Y va a misa? Irregularmente. Irregular, o sea, no es de los domingos, pues, como nosotros. No, pero muchas veces usted me pilla en misa un día entre semana porque es cuando necesité ir a orar. ¿Alguien alguna vez, estos amigos míos que idolatran a uno que otro personaje de la derecha, y me decían, esa señora Clara López es una no sé cuántas y demás, y yo decía, mire, me sorprende una cosa, yo no la conozco bien, pero lo que sé es profundamente católica, y es una mujer, y lo dije yo, y no es aquí por hacer ningún elogio, ni mucho menos, pero
que lo que sí tiene claro es que no le va a imponer su religión a nadie. Así es. Y esa es la fe más fuerte, ¿no le parece? Es una fe que se puede imponer con el ejemplo. Lo mismo que cualquier idea. Usted a la gente no la puede obligar a creer o a profesar ninguna fe, ninguna doctrina. Pero usted tiene que predicar con el ejemplo. Es la única manera verdadera de evangelizar la opción por los pobres. Le tengo otra. Gabinete por la Paz de Santos. Algunos sugieren que fue por usted que él ganó esa segunda vuelta. Usted salió ahí con un fondo amarillo diciendo sí, sí, por la paz, en la segunda vuelta a la presidencia en ese 2014. ¿Por qué? Usted era de la izquierda, usted era de la oposición, usted y Marta Lucía Ramírez fueron, si mal no recuerdo, las mujeres casi con más votos en este país después de Noemí Sanín en su campaña fallida del 98, y terminó usted entregándole la presidencia a Juan Manuel Santos, que gana por 1 millón de votos. Y usted había sacado 2, ¿no? Usted había sacado 2. Yo había sacado 2 millones de votos, el presidente Santos había perdido frente al doctor Zuluaga por 500.000 votos. Y yo no lo pensé 2 minutos. Dije, no, aquí hay que salvar el proceso de paz, porque precisamente el doctor Zuluaga planteó que levantaría las negociaciones de La Habana que estaban en pleno desarrollo, y algo que me dio más duro aún, que frente al tema del diferendo del Mar Caribe, con Nicaragua ya se ha producido la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Dijo que pasaría su primera noche de ser elegido presidente en una fragata de guerra en el meridiano 82, en una obvia acción de provocación frente a Nicaragua. Y a mí me parece que el guerrerismo, yo soy pacifista, ya lo habrá visto, sí, en contra de la guerra de Vietnam, admiro a Martin Luther King, a Gandhi y a Mandela, esos son mis íconos y mis ídolos, y yo soy una persona de paz. Y dije, no, si yo toda la vida he pregonado la salida negociada y dialogada al conflicto armado, no tengo otra que apoyar al presidente Santos, así tengamos muchas diferencias, que las tenemos en el modelo económico, incluso en temas de modelo social. Yo quería la educación pública superior gratuita, y el presidente Santos se fue más bien por el camino de ser pilo paga, en fin. Pero la realidad es que en ese tema de la paz hasta dificultades tuve con mi propio partido. Pues porque si yo tomé ¿no fue mi que la decisión, expulsaron, no la sacaron? Me tocó ir a convencer al comité ejecutivo, no de que votara por Santos, sino de que dieran libertad de conciencia. Yo dije que era un tema para mí de conciencia. Y finalmente logré que el comité ejecutivo diera libertad, y llamé al país, a toda la gente que había votado por mí, a que respaldáramos el proceso de paz en cabeza del presidente Santos, y usé estas palabras: doy mi voto de confianza de que iba a cerrar la paz. Y fíjese que en eso cumplió cabalmente el presidente Juan Manuel Santos. Firmó la paz y ya vamos en otro capítulo. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese gabinete? 1 año. ¿Solo 1 año? 1 año larguito. ¿Y por qué se retiró? Bueno, por muchas razones, entre ellas que ya al interior del gobierno, en el año de la despedida, muy difícil se tornó el avance de los temas de mi cartera, incluso los temas de la implementación del acuerdo de paz. A mí me tocó la comisión de reincorporación, y era muy complejo todo el tema de... y dije, no, aquí lo que toca es salir a hacer la prédica de la paz afuera sin tener la carga de gobierno, y por eso me metí en la campaña presidencial, finalmente con Humberto de la Calle, en el convencimiento de que Colombia necesitaba una transición hacia la paz, y quien podía hacerla era el doctor Humberto de la Calle, pero me equivoqué profundamente, porque entre los dos no sacamos ni siquiera el umbral. Eso nos dimos cuenta, y a pesar de que él le gana una consulta liberal a Juan Fernando Cristo. Yo soy testigo de excepción del no apoyo del Partido Liberal y de la actitud verdaderamente mezquina con la gran obra del proceso de paz que se ha ido de manera paradójica creciendo en el país.
Yo soy una persona que todavía no he logrado entender. Yo sé que ha debido existir un mejor diálogo, una mejor comprensión, pero en vez de irnos acercando, como que nos hemos ido Pero separando. ¿no cree que también eso se debe al plebiscito? Porque yo le digo, yo voté no en el plebiscito. Sí. Y yo era el representante, lo presidente en el comité del no en su momento. Pero un poco que no esperábamos ese resultado que finalmente se dio. Pero ¿no le parece que fue innecesario? Es decir, todas las reformas que se dieron, bajar el umbral, que un plebiscito, que una cosa, y hubo violencia en las calles. Es que yo lo veía, los del sí, los del no llegaron a unas formas de agresión que yo no había visto antes. Es que yo también estuve en contra de la refrendación por plebiscito. Es que refrendaciones populares hay muchas, no tenía que ser el plebiscito. Por ejemplo, firmas, por ejemplo, no sé, distintas maneras, los consejos municipales. O como terminó siendo el Congreso. O el Congreso de la República. Es que el plebiscito en esa etapa se convirtió no en un plebiscito de la paz, sino en un plebiscito de aprobación o desaprobación del gobierno, que son dos temas absolutamente diferentes. Y yo no creo que eso haya sido bueno para el país. Nos dividió y fíjese. ¿Y seguimos así o no, doctora Pues Clara? sí, yo el otro día le comentaba al senador Roy Barreras algo muy duro, porque ganamos las objeciones, el pulso de las objeciones, por 47 votos, le dije a Roy Barreras, pero perdimos la paz. Y yo creo que hay que buscar... Esa frase, ganamos las objeciones, pero perdieron la paz. Pero perdimos la paz. Y es que el ganamos y el perdemos es general, porque así el país esté dividido en dos, la paz es de todos, y la paz no es de los que votaron sí en el plebiscito, ni la guerra es de los que votaron no, pero en esas quedamos. Fíjese que el país hoy atraviesa, yo en mi artículo de semana digo, una guerra cercana de tercer tipo, parodiando a Steven Spielberg. ¿Se recuerda la película de los encuentros cercanos del tercer tipo? Aquí estamos en una guerra cercana del tercer tipo, porque no es una guerra convencional, no es la guerra asimétrica de guerrillas a la que estaba acostumbrada el país con el conflicto armado. Es una guerra de todos contra todos. Y nosotros que buscábamos sacar la violencia de la política, lo que ha pasado es que la violencia ha permeado absolutamente todas las relaciones sociales en Colombia, el lenguaje, el maltrato familiar, las riñas en las calles, las pandillas, el regreso del paramilitarismo. Mire, yo estoy haciendo doble campaña. Yo hago campaña en Bogotá al Consejo, pero también hago campaña nacional, porque nosotros tenemos candidatos en 26 departamentos. Y es asombroso el regreso del paramilitarismo a lugares donde hacía mucho tiempo no se había presentado problemas de orden público. Aquí en Pasquilla, al otro lado, en el cerro de Ciudad Bolívar, ahí había un camino que se llamaba el Camino de los Paracos. Eso ya había entrado en desuso. Incluso con la instalación del cable, se formó allá arriba un negocio de la nueva era, del posconflicto. Un hostal que recibe visitantes extranjeros para visitar la zona rural de Pasquilla y Quiva. ¿Y ya volvieron los paramilitares? Y entonces resulta que eso ya se está dañando el negocio del turismo, porque hay malos movimientos por allá arriba otra vez. Entonces, la verdad, esto se está degenerando. Y no vamos a regresar al conflicto anterior, no va a ser guerra del segundo tipo. Va a ser guerra del tercer tipo, que es una guerra, fíjese, ya la estamos viendo. En el 77% de los casos de violencia política no se tiene ni idea de quién puede ser el perpetrador, el autor intelectual. Y eso es de lado y lado, ¿no? Sí, uno antes sabía si moría un sindicalista, era de este lado. Si secuestraban un empresario, era del otro lado. Ahora no se sabe en el 77% de los casos. No se conoce quién puede ser, no el victimario, identidad con cédula, sino de dónde provienen las balas. Y cuando en una sociedad no se sabe dónde provienen las balas, esta violencia que se está degenerando de más en más
va a acabar envolviendo a la sociedad en un descontrol muy grande que se percibe, porque hasta la misma fuerza pública no tiene respuesta. Y tienen temor. ¿No? Y tienen en su seno un poco de gente que hay que disciplinar. Eso que publicó Semana hace unas 3 o 4 ediciones, que un general de la República dice que van a hacer alianza con los pelusos y que si hay que sicariar, sicarean, y que nadie diga nada y que no lo hayan llamado al orden y que no hayan rechazado esas actitudes. Entonces, ¿qué pasa? Que es que ya ni siquiera las partes están convencidas de que tienen que cumplir las reglas. Eso es muy, muy delicado. Un muy recuerdo delicado. un poco más positivo que le tengo aquí. Una niña que le dejó esta carta, que dice: doctora Clara, que el futuro te sonría. ¡Ah, no! ¡Qué belleza! Mariana Piedradita. Doctora Clara, que el futuro Piedradita, te qué sonría. belleza. Supongo que usted ha recibido miles de mensajes así a lo largo de su trayectoria política, pero quisimos traer porque ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Qué va a pasar con mis hijos, que son 3, 15, 15 y 12? Ay, yo ¿Qué tengo va a el pasar? optimismo más grande. ¿Viste a Greta en las Naciones Unidas? Sí, pero tengo mis discrepancias, yo también le cuento. No, una mujer empoderada, una generación mucho más evolucionada mentalmente que nosotros, consciente del planeta, consciente de los animales, consciente de sus seres queridos. Mire, yo creo que esa generación nos va a salvar de la codicia, que es lo que está acabando con el mundo. ¿Será? Hoy sí, es que se necesita generosidad y grandeza de espíritu y solidaridad, y lo que hoy vemos por todo lado es codicia. Todo el mundo es, a ver, hasta en la política. Pero Los no le vio a esa muchachos niña, ahora, doctora Clara, ¿no le vio a esa niña un discurso de odio? Ella miraba con odio cuando pasó el es que presidente estaba Trump, ella bra- le no, provocaba irle no, a pegar. No confunda, estaba brava. Brava. Era brava, ella no está odiando a Trump. Y leyó un discurso, además. ¿Se Sino lo que- habrá preparado ella o se lo prepararon? Eso sí no sé. Pero la China tiene su personalidad. Y fíjese una cosa, me gusta una cosa que logró, ¿no? Se cruzó el océano en un barco prestado por creo que el príncipe de Mónaco, porque ella no usa contaminantes. Dijo, yo no voy en avión. No voy en avión para no contaminar los cielos. No, yo lo digo como paradigma, no como individuo, porque todo individuo tiene de bueno y de malo, pero el paradigma de la nueva generación es una conciencia superior sobre el entorno, y creo que va a tener una conciencia superior sobre la justicia social de la que tenemos nosotros, de la que ha tenido la generación de nuestros padres, la presente e incluso la de los más jóvenes. Porque hoy yo le dije a los jóvenes de nuestra campaña, mire jóvenes, ustedes ya no son los jóvenes son los de la edad de esta muchacha que tiene una causa, y una causa noble. Yo creo que salvar al planeta de los seres humanos es una causa muy noble. Clara López, a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría hoy con Clara López, candidata al Consejo de Bogotá por la Colombia Renaciente. Bueno, doctora Clara, vamos con más fotos, porque usted ahorita me estaba mencionando y la producción lo hizo muy rápido, este personaje, Martin Luther King. ¿Qué recuerdo le traemos? I have a dream. Ese es mi ídolo. Yo en el colegio, en Madera, teníamos un sitio sobre el río Potomac, desde el cual se veía en la lejanía la ciudad de Washington. Y cuando asesinaron a Martin Luther King, yo subí a la punta a orar, y lo que vi fue columnas de humo sobre la ciudad, porque hubo una revuelta de enormes proporciones en varias ciudades de los Estados Unidos, porque él era el ídolo de la no violencia y lo asesinaron vilmente. ¿Qué recuerdo le trae? ¿Cuál es la enseñanza más grande que uno podría traer de Martin Luther King? Que es una figura además que hoy en día respetada por todos. O sea, fíjese que el mismo presidente Trump, que sé que usted tiene profundas diferencias con él,
Yo quisiera ver la foto suya cuando pase Trump enfrente suyo, pero hasta él dice y recuerda a Martin como la Luther niña Greta. Pero ¿cuál es el mensaje de Martin Luther King que usted dice, oiga, ese es el que no podemos olvidar? Bueno, el primer mensaje de Martin Luther King es la no violencia. La no violencia. Usted le dan una cachetada, pone la otra mejilla. Así hicieron los afroamericanos para conquistar sus derechos civiles, siempre libre de todas armas. Y la segunda lección es que el liderazgo es un sacrificio y él pagó el precio superior. Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán, es una lástima que nos lo hayan arrebatado precisamente los mismos violentos, energúmenos, radicales, extremistas que quitaron del camino político en Estados Unidos a Martin Luther King. Galán era el símbolo de la lucha contra la criminalización del Estado. Nosotros íbamos derechito a convertirnos en una narcodemocracia y él era el que trancaba ese proceso de generalización de la vida fácil y el todo vale en el país. Una gran pérdida para Colombia. ¿Qué recuerda usted? Yo, mire, le voy a contar, yo en esa época tendría 5 años, pero mi primera participación en política fue a esos 5 años que mi papá nos sacó con mi hermano Ricardo, éramos solo los dos, con una bandera de Colombia a la Plaza Bolívar después de la muerte de Luis Carlos Galán, porque era una sensación de un poco de impotencia, pero también de rebeldía, claro. De decir, oiga, esto no puede pasar, y recuerdo que estuvimos allá batiendo la bandera de Colombia. Obviamente yo no sabía qué iba, por supuesto, claro. Lo vine a entender mucho tiempo después, sí. Pero ¿usted cree que esto hubiera sido un país diferente? ¿O usted, como su tío Alfonso López, piensa, porque él lo dijo, que en últimas no hubiera ganado la consulta liberal y pues no hubiera pasado nada? Esas cosas son imposibles de saber. ¿Pero por qué su tío dice eso? Uno dice, oiga, pero ¿a cuento de qué? Pero yo, por ejemplo, que no lo acompañé en su regreso al Partido Liberal, sí pienso que allá le dieron el abrazo del oso. Me parece que él era un hombre que ha debido perseverar en su lucha, ¿sí? Porque muy difícil, cuando ya ha permeado tanto la política como en esa época, el dinero mal habido, la violencia. Recuérdese que en esa época fue la época en que mataron a sangre y fuego a la Unión Patriótica. Más de 5.000 dirigentes de un partido político, pero desde luego esa ola de violencia abarcó a Luis Carlos Galán y a muchos dirigentes del Partido Liberal, y quiero decirle, a monjitas. No, y al doctor Gómez Hurtado, que enseñaban la teología de la liberación. No, y no solo la teología, que hacían alfabetización en las comunidades pobres. Al doctor Gómez Hurtado, ¿no? ¿Cómo le explico? Esto fue una ola de violencia que, como en el famoso poema de que primero vinieron por el comunista y yo no hice nada porque yo no soy comunista, después vinieron por el obrero, yo no hice nada porque no soy obrero, después con el maestro, y cuando vinieron por mí, ¿a quién podía yo llamar a que me socorriera? Eso para mí es lo que significa Luis Carlos Galán. Aída Abella, una mujer que prácticamente estuvo desterrada de su patria muchísimo tiempo. Y tengo el honor de haberla convencido de que hiciéramos fórmula presidencial juntas, con la resurrección de la Unión Patriótica como concepto de partido político, en una reparación que la sociedad le debía y todavía le debe a ese conglomerado político, una mujer de un temple y de una valentía superior. Yo la admiro mucho y la quiero mucho. Es mi gran amiga. En la primera elección de alcaldes locales, en Colombia, 1988, si mal no recuerdo, la Unión Patriótica logra elegir 14 alcaldes o algo así, y a los 4 meses los habían asesinado a todos, ¿sí? A varios incluso el día de la posesión, y en Colombia eso parecía no pasar nada. ¿Será que normalizamos la violencia?
Completamente. Mire, yo en esa época acepté ser la candidata de la Unión Patriótica a la Alcaldía Mayor de Bogotá. No acariciaba ganar las elecciones, pero mi objetivo era tener una plataforma de denuncia pública del genocidio que estaba en curso. Y después de eso le quiero decir que duré forrada en un chaleco antibalas años, hasta que por fin con mi esposo nos tuvimos que ir desterrados para salvar la vida. Esto fue una etapa muy, muy negra de nuestra vida pseudodemocrática, porque no hay democracia así existan elecciones en un país donde uno no puede expresar sus opiniones libremente sin que lo maten. Pero ahora, en esta idea de la guerra del tercer tipo que usted menciona y que ha mencionado en este programa, hoy en día estamos en un momento donde es de un lado y del otro. No, es Una que persona ojalá, conservadora como yo expresa una idea contraria en un escenario profundamente de izquierda y la reacción es violenta, y al contrario igual. ojalá fueran dos lados. Es que el problema ahora es mucho más Ya delicado. no sabemos quién es quién. Porque es que en las guerras anteriores había dos bandos, dos partes. Ahora es todos contra todos. Es algo verdaderamente inconcebible. Yo no sé si nosotros estamos conscientes como sociedad. Desde luego las autoridades no están conscientes de que se les está saliendo el país de las manos. Y que se les salió. Y que eso no es con garrote que usted disciplina a la gente, sino con inversión social, con pedagogía, con democracia, con lo que usted está haciendo en la universidad, abriendo los espacios para que haya libre examen, para que se tomen decisiones de carácter colectivo, siempre dentro del cauce de las normas. Eso no sucede normalmente cuando a un lado lo apabullan, porque la persona humillada, el sector humillado, siempre reacciona mal. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que rápidamente reconducirnos para recoger al país en un proceso de concordia y de convivencia. Y, francamente, si seguimos con esta pelea entre el proceso de paz y los acuerdos y tal, mientras siguen en eso, el país se está saliendo de las manos. ¿Por qué es tan difícil que, digamos, sectores tan diferentes se sientan? Usted es una líder de izquierda y yo, pues en últimas, siempre he sido y me reconozco aún como conservador. Pero podemos hablar, dialogar y en algún momento habrá cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Muchos de mis amigos hoy siguen militando en el partido Polo Democrático Alternativo y nos podemos sentar y hemos llegado, aunque es difícil, no le digo que no, hemos llegado a puntos de convergencia bien interesantes. Le voy a contar una cosa. En el programa pasado, Germán Navastalero y yo estábamos conversando sobre la Universidad Popular como esta, que es una universidad privada, pero para la clase trabajadora. Primera universidad en Hispanoamérica que ofrece la jornada nocturna para que los trabajadores pudieran estudiar. Y ahora tenemos los embates del ministerio que solamente quiere financiar las universidades más grandes vía programas de, pues para los pilos y generaciones y etcétera. Sí, y universidades como estas para la clase trabajadora, pues en últimas estamos en un riesgo. Pero nos pusimos de acuerdo. Y usted conoce pues a Germán, y Germán es un dirigente de izquierda, y yo en últimas, así no sea un dirigente político, pues siempre he sido una tendencia muy conservadora, pero podemos hablar. Yo pregunto, ¿será que en algún momento vamos a poder lograr eso que se pensó iba a ser la Constitución Política del 91, que era un nuevo acuerdo sobre lo fundamental? Pues mire, desde esa época, yo he centrado toda mi actividad política alrededor del diálogo, porque yo soy una convencida de la no violencia. Y tuve la oportunidad de ejercerlo a cabalidad como secretaria de gobierno y como alcaldesa. Mire, nosotros resolvimos los temas más complejos que usted se pueda imaginar. Es que la gente se le olvida. Tal vez usted es demasiado joven, pero aquí en la avenida del Ferrocarril había una invasión de muchos años, de unas 5.000, 8.000 personas. Llegó una orden judicial para desalojar. ¿Y nosotros qué hicimos? Organizamos a la comunidad, organizamos a las entidades distritales y durante un periodo muy largo. Lo que pasa es que negociar y dialogar toma más tiempo. Pero ¿sabe lo que hizo la policía cuando levantamos la colombianita? Le cargaba los jotos a las señoras, ¿sí? No llegó el SMAT con un palo a destruir las pobres casuchas que tenían personas que no tenían dónde más ubicarse. No, las reubicamos
y la reubicamos en una función social y democrática, no como el Bronx. Mire, eso es de lo más inhumano del mundo. Sí, era una lacra el Bronx, pero eso necesitaba una preparación previa para tener la red social de apoyo dispuesta, porque a la gente hay que tratarla con la dignidad del ser humano. O por ejemplo, el Parque del Tercer Milenio. Humildemente, nosotros cambiamos la política nacional frente al desplazamiento forzado en Colombia a través de una negociación, de una manifestación con los pies que hicieron los desplazados de todo Colombia, que invadieron el Parque del Tercer Milenio y había más de 8.000 personas y también pretendían que lo sacáramos con la policía. Y bueno, señor, vamos a negociar. Y negociamos incluyendo al gobierno nacional. Y les tocó cambiar la política pública y dar la ayuda humanitaria de emergencia, que es el mínimo que se podía hacer. Mire, con los venezolanos han sido más generosos que con los 6 millones de desplazados, de los cuales entraban a Bogotá 72.000 al año, una ciudad del tamaño de Facatativá. Entonces sí, dialogando se demora uno más, es más costoso, porque la gente está buscando soluciones. Entonces no es un problema del principio de autoridad, que es que a mí no me piden nada a la brava, no, es que la gente está desesperada y hay que buscar salidas y soluciones, y sí se encuentran puntos de acuerdo y siguen desacuerdos, pero se tramitan por el diálogo, por la vía democrática, no a bala. Humberto de la Calle. ¿Qué le puedo decir de Humberto de la Calle? Un hombre que hizo una faena extraordinaria de diálogo, ¿sí? Muchos dicen que se demoró demasiado, pero es que dialogar desde puntos de vista tan distintos es muy complejo. Si dialogar entre conocidos es difícil, imagínese usted. Entonces sí, es un hombre de altísimas cualidades patrióticas. Y este gran amigo suyo. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, yo lo conocí en mi juventud como un hombre progresista. Y yo no sé qué le pasó en la vida, pero se enconchó. ¿Sí será verdad que Gerardo Molina decía que él era uno de sus posibles sucesores? Alguna vez leyendo La oligarca rebelde, ese famoso libro que logra compilar Maurín Maya, y decían que Álvaro Uribe en algún momento lo presentaron como un dirigente de izquierda. Perdón, él era de la izquierda liberal, del poder popular. Él él actuaba los discursos de Gaitán con toda su pantomima de memoria. Y eran los discursos de Gaitán los recios de la marcha del silencio y todo eso. No, un hombre que se transformó. Pero yo lo veo a él socialdemócrata, ¿usted no? Yo no veo que Uribe sea un liberal clásico en términos económicos o un conservador. Yo veo que él es... En el gobierno es un neoliberal confeso y extremo. Y en la oposición posa de socialdemócrata, pero proponiendo las cosas que negó como presidente. ¿Y ha vuelto a hablar con él? Yo me encuentro con él a menudo en reuniones, claro. ¿Y ya le pidió el voto a la alcaldía? Pero no, al consejo, perdón. No, yo no creo que él vaya a votar por mí. Clara López Obregón, a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría ante la Amiga Internacional, hoy con Clara López Obregón. Doctora Clara, preguntas cortas para respuestas más cortas. Más cortas. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Chat o llamada? Llamada. Llamada. Este es duro por el escenario. ¿Educación pública o privada? Pública. Pública. ¿Y las privadas? También, pero la financiación estatal debe garantizar la educación pública gratuita desde el preescolar hasta el nivel superior. ¿Y alcanzan a pagarla? Esa es la aspiración. Fíjense que países como Argentina tienen educación pública gratuita universitaria desde los años 50. Me consta porque mi esposo se graduó en Argentina porque pero aquí no tenía con qué pagar. Hay universidades privadas. También y el hay que universidades quiera la opción, privadas. tiene la opción. No, por eso digo, ambas, pero financiación pública para la educación pública. A ver si entiendo. La financiación del Estado a las públicas. Y el privado que quiera, digamos, la familia que quiera pagar educación privada, pues que la pague. Es la libertad.
Muy bien. Usted sabe que nos están dando duro a estas universidades Sí. populares. Quieren que todas seamos como los Andes. No, pero bueno. ¿Twitter o Instagram? Yo, Twitter. Twitter. Entiendo que los jóvenes Instagram, pero todavía estoy aprendiendo a hacer. Y usted tiene una candidata que tiene muchos seguidores en Instagram, que es Elizabeth Loaiza. ¿Cómo la convenció de que se metiera a la política? Ajá. Y que está medio arrepentida. ¿Será? Bueno, ella sí tiene miles de seguidores. Bueno, ¿economía o política? Economía. Economía. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Perdón. Perdón. ¿Paz a cualquier precio, sí o no? Es una pregunta bien tramposa, perdóname. No me diga eso. Producción, ¿sí escucharon? No, perdón. Retiro la palabra tramposa. Tiene una falacia, porque no puede haber paz al precio de la violencia. No puede haber paz al precio de la violencia. O sea, paz sí, pero sin violencia. Sin violencia, por eso, o sea, paz. Pero muchas veces el cualquier precio Incluye la violencia. Lleva encerrada la fórmula de la violencia. La famosa pacificación, que estamos pacificando. Bueno, ¿legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Fuerza o con mañita? Con mañita. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Tauromaquia, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque todos los animales son sintientes. Incluso los toros bravos. Ahora, le voy a contar una cosa. Mi hermano es ganadero. Tenía toros bravos y ya los mandó a pastar todos y me imagino que algún día se terminará de morir el último. Pero eso se va a acabar solo. La nueva generación defiende la naturaleza, defiende los animales. Ya está en otras dinámicas. A mí me gustan los toros. La prohibición me parece a mí inane, porque solo lleva a la confrontación. A mí me gustan los toros, pero debo reconocer que cada vez que trato de explicarle a mis hijos, terminan vaciándome, regañándome, Claro. y terminan sin ir y eso porque no hay que no han quien ido lo a un comprenda. matadero. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Metro elevado o subterráneo? Subterráneo. Oiga, ¿será que vamos a tener metro algún día? Bueno, este metro está medio embolatado, ¿no? Ahí estuve leyendo unos corresponsales internacionales que hablan que no les dieron suficiente tiempo, dicen los proponentes en ese artículo que es de Bloomberg, que no les dieron suficiente tiempo para poder evaluar bien los riesgos. Entonces, de pronto no se presentan suficientes propuestas o no hay una competencia suficiente, pero por no haberle dado en la estructura de la licitación suficiente tiempo a los proponentes. Es que 2 meses para la licitación más grande que haya tenido el país en su historia, sí, para que presenten propuestas, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Ya todo amarrado, ¿no? Y yo entiendo la prisa del alcalde, pero les ha podido dar, si todavía le quedan casi, 7 meses, 5 meses. O sea que yo pienso que subterráneo, no estoy defendiendo ni el metro de Petro ni el metro de Peñalosa. Puede ser el trazado de Peñalosa, pero entiérrenlo por la carrera, por la avenida Caracas. Esta ciudad no resiste un metro por encima en la ciudad, en la parte céntrica, en la parte ya construida de la ciudad. ¿Jornada única para los colegios, sí o no? Sí, tenemos que ir hacia allá. ¿Básquetbol o equitación? Me cogiste los dos. ¿Entre los dos? Bueno, ¿cine o teatro? Teatro. ¿Rock o vallenato? Ay, carambas, pero es que a mí me están metiendo a escoger entre mis amores, ambos. ¿Uber o taxi? Taxi. Uber no. No, yo nunca he montado en un Uber. Esta pregunta me la Pero puso... porque es ilegal. Me gustaría ensayarlo cuando lo legalicen dentro de las condiciones de competencia leal que tienen que existir entre taxis y Uber. Esta me la puso producción, de antemano aclaro. ¿Carlos Fernando Galán o Miguel Uribe? No, Carlos Fernando Galán todos los días. Doctora Clara, ha sido un placer tenerla con nosotros aquí en Rectoría. Muchísimas Bienvenida gracias. siempre. ¿Yo? Ha sido un placer. Yo nunca había estado en una rectoría donde lo trataran a uno tan bien, ¿no?